Bien, muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho, hoy martes 15 del mes de junio del año 2021. Señores, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó 100 días para que los campesinos y quienes ocupen el parque de Vallejuelo tomen las cosechas que tengan sembradas, pero van a tener que desalojar. Felicitamos al ministro de Medio Ambiente por esta decisión firme de preservar ese pulmón que tiene el país a través de ese parque. Los productores abogan por reforma debido a las alzas internacionales. La violencia en Haití preocupa a los Estados Unidos. Por otra parte también, sectores unen esfuerzo por preservar el agua. Ustedes saben que el presidente en el día de ayer firmó un pacto por el agua. Por otra parte también, Andrés Astacio presentó formal acusación del fraude de las EDES. Se estima que hay más de 20.000 millones de pesos, señores, envueltos en esa acción fraudulenta, donde aparecen algunos nombres, como el caso de Rubén Bichara, también Alexis Medina, entre otros más, que luego nosotros vamos a ir presentando en la medida que vayamos desarrollando el espacio. La verdad es que este país, señores, este país, el cual se quiere domesticar, se quiere reformar, se quiere llevar por senderos claros. Fíjense que ya la República Dominicana ha tenido un ascenso vertiginoso de unos 4 puestos por encima de lo que los organismos de transparencia han podido calificar. O sea, ya nosotros en tan poco tiempo que tiene el gobierno de Luis Abinader hemos ascendido 4 escalones. Es una parte bastante importante y una de las motivaciones que le sirvió de plataforma de estos organismos internacionales es la disposición en combatir el narcotráfico, en combatir la corrupción, en la cero impunidad, y además que se ha aprobado que no importa que sea un dirigente del PRM, que el que cometa errores, por lo menos en esta administración de Luis Abinader, vas a tener problemas. Ojalá que la población dominicana haga ese sentir ya propio como una base estructural del pensamiento del ciudadano dominicano. Como que toda esta impronta que ha tenido el gobierno de Luis Abinader, que nosotros podamos como estructurarla y en base a eso crear todos los mecanismos para que ya se imponga por ley, que no esté sujeto a que si mañana viene otro mandatario, entonces se vayan a adoptar medidas contrarias a las que se están adoptando ahora, porque la verdad es que ya esta población cambió. Ya las personas que fueron a protestar a la Plaza de la Bandera por las corrupciones del gobierno pasado no le tolerarían ni siquiera una pizca, por pequeña que sea, a en caso de cometer actos de corrupción, porque ha habido un cambio, una transformación, y eso es bastante positivo para un país. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con las informaciones y los comentarios acerca de estas noticias que le hemos dado en picaditos.
Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, en nuestro vecino país de Haití han venido sucediendo una serie de acontecimientos que atentan contra la estabilidad gubernamental. Y la verdad es que no ha sido nada fácil para los diferentes gobiernos que ha tenido Haití poder mantener una actitud de control frente a sus ciudadanos. La República Dominicana, como país más cercano, se ha convertido en una válvula de escape para esos presidentes que tienen una población demandando una serie de recursos que el gobierno no está en la capacidad de satisfacer. ¿Qué hacen muchos de esos nacionales haitianos? Buscan a toda costa de salir de su país de origen en busca de nuevos horizontes para paliar la crisis económica que se está viviendo en su país. A pesar de que en el vecino país no se logra una convivencia en sí mismo, si de algo han dado muestra los ciudadanos haitianos, es que tienen solidaridad con sus familiares. Y el que opine lo contrario, yo lo invito a que pase por cualquiera de esas compañías remesadoras para que ustedes vean la cantidad de dinero y las largas filas de nacionales haitianos enviando recursos para su país. Esas remesas que provienen básicamente de la República Dominicana son el eslabón número 1 en lo que es el Producto Bruto Interno. Son las remesas las que dan el mayor soporte al vecino país de Haití, porque los nacionales haitianos han demostrado tener una vocación de servicio y de trabajo que supera por mucho a la mano de obra dominicana en aquellos trabajos que tienen que ver con la mano de obra pesada. Ahora, el gobierno dominicano se aboca a realizar un plan de vivienda de bajo costo, sobre todo para los sectores más carenciados del país. Ya en otras ocasiones, el país ha desarrollado una serie de construcciones, una serie de obras y trabajos estructurales donde la mayoría de la mano de obra calificada para realizar esos trabajos de albañilería la extraen de Haití. Pero de una manera tan escandalosa que se invierte el reglamento establecido por el Código Laboral, que establece que el 80% de la mano de obra debe ser nacional y el 20% de la mano de obra extranjera. Y lo lamentable del caso es que la gran mayoría de esa mano de obra que provenía del sector de la construcción en las obras
del Estado había una ausencia casi absoluta de la mano de obra dominicana. Y yo recuerdo en aquellos tiempos, cuando era niño, que el Estado, que siempre ha sido un constructor por naturaleza, las manos de obra que se utilizaban eran de trabajadores dominicanos. Y cuando llegaban los días 25, que eran los días habituales en que el gobierno pagaba, uno veía ese colorido en el país, se sentía el dinamismo de las personas que iban a tomar a los colmados, que iban a comprar unas que otras cosas. Ahora solo vemos largas filas en los lugares y en las agencias de envío. Y cualquier persona sensata diría con justa razón. Pero nosotros los dominicanos somos más de 2 millones en los Estados Unidos. Y ellos son, para la economía nuestra, el principal empuje en el Producto Bruto Interno. Y eso es una cuestión que es lógica, con la única diferencia de que nosotros estamos hablando de un país desarrollado y el nuestro es pobre. Porque estamos hablando además de un país donde hay fuente de empleo y este es uno donde no hay. Esas son las grandes diferencias. Y yo espero que con este proyecto de Casita Feliz, el gobierno dominicano muestre la cara del cambio y que reclute el personal dominicano que indica la ley, porque tampoco estamos pidiendo que se viole la ley, pero que se busque la cantidad de personas que indica la ley. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted tener 1.500.000 dominicanos trabajando y cotizando en la seguridad social que tener 1.000 trabajadores o 500 extranjeros que no le hacen aporte a la seguridad social y que no ponen en evolución el dinero que va a dinamizar la economía. Por eso es que ustedes ven que la ONU está teniendo preocupaciones por la situación económica que está atravesando el vecino país de Haití, y yo estoy de acuerdo con que hay que ayudarlo, pero que la comunidad internacional no piense que esa es una responsabilidad única y exclusiva de la República Dominicana. No, ellos también deberán aportar su granito de arena. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Miren, gracias por permanecer con nosotros. Miren, esos gremios que representan la clase trabajadora dominicana han emprendido una lucha para que se realice un aumento de salario equivalente al 40%. Todos sabemos
que ese tipo de lucha, aunque es justa, y está por debajo de los parámetros que requiere la población dominicana, sabemos que resultaría sumamente difícil que se pueda lograr esa cifra de un 40% de aumento, que le reitero que está por debajo de lo que debe ganar un obrero dominicano. ¿Por qué yo le digo esto? Porque los gobiernos deben comportarse frente a la población, como dicen los romanos, como un pastor family. Entiéndase, como el padre de la familia. Y la verdad es que si nosotros o el gobierno actuara como un padre de familia, debería al menos tener amplia preocupación por los salarios que devenga la población dominicana. Porque cuando usted hace la comparación de esos sueldos de cebolla con lo que representa la canasta familiar en el más bajo de los quintiles, entonces se da cuenta que ni siquiera el salario mínimo más alto alcanza esa canasta. Cuando ustedes escuchan esa palabra del primer quintil de la canasta familiar, quizás no han tomado en consideración lo siguiente, que se establecen esos tipos de quintiles porque se hace una conjugación de todos los alimentos, o por lo menos de lo que usualmente se consumen en el país, porque la República Dominicana tiene una gastronomía que es tan amplia y diversa que nos permite a nosotros poder producir el 85% de la cantidad de alimentos que consumimos. Estamos hablando de una media hasta cierto punto alta, porque los parámetros normales se entienden que cuando se pasa del 50% hasta un 51%, ya para el país resulta un tanto manejable, y nosotros estamos hablando de un 85%, que ojalá fuera el 100%, y que además de ese 100% pudiéramos exportar y nosotros cubrir todos nuestros problemas, pero no es así. Al momento de usted elaborar una lista con la receta de lo que debe de consumir un hogar pobre, el hogar ideal, padre, madre y 3 hijos, entonces se da cuenta que no hay forma de que un obrero dominicano pueda mantener su familia, devengando lógicamente esos salarios mínimos. ¿Qué trae como consecuencia cuando usted tiene un padre de familia, una persona que día tras día se levanta a buscar el pan de la familia y no lo encuentra? Ya eso de por sí se convierte en un elemento perturbador que en muchos de los casos, para aquellas personas que tienen mente débil, se lanzan a la delincuencia. Y no es que nosotros estemos justificando
sea, es que realmente la población se siente con ciertos niveles de acorralamiento. Y la persona entonces comienza a practicar acciones que son inmorales con el objetivo de agenciarse con ciertos capitales que no provienen de actos honestos, como ha ocurrido en el caso de la mayoría de los políticos nuestros. Entonces, esa situación es algo que debe de controlar el Estado Dominicano. Oye, ¿por qué que ustedes creen que Giuliani tuvo cierto éxito en la ciudad de Nueva York para concretizar los niveles de seguridad que asombrosamente obtuvo? Fue dándole la oportunidad a personas que puedan integrarse al proceso productivo y que puedan mantener una familia. Usted se encuentra en un barrio de esos populosos con cualquier muchacho revoltoso, de estos que nosotros decimos que están metidos a la delincuencia y al tigraje, y usted les pone las herramientas para que esa persona se prepare, bien sea a través de los organismos que tiene el Estado, como el Infotep, entre otras entidades que le enseñan a realizar como la escuela laboral, que le enseñan a realizar una serie de cursos técnicos que luego esa persona con su destreza lo desarrolla y puede mantener su familia. Y yo le aseguro a usted que cuando un joven ve que dice, no, mira, yo trabajo en tal empresa, yo trabajo en este taller, y obtiene un salario que devenga lo suficiente para mantener una familia, para no establecer ningún tipo de tarifa. Ese joven que estaba parado en la esquina el día entero mirando a ver a quién le tumbaba una cadena, a quién le sacaba una cartera, si ve que tiene un trabajo honesto, lo primero que piensa es en decir, no, yo salí de mi trabajo, me voy para mi casa a descansar, porque tiene asegurado la comida de sus hijos al otro día, que tiene la oportunidad de ir con su esposa, sus hijos, en un fin de semana a comprarle una pizza, y ese joven revoltoso se convierte en un padre de familia, se convierte en una persona admirable por la sociedad. Y de ahí es que prime el concepto de que el presidente debe de comportarse como el pastor family. Ahora, hay un aumento desproporcionado en muchos de los artículos de primera necesidad, que si bien es cierto, en un momento dado puede haber cierta escasez, pero no menos cierto es que también hay una ola especulativa. Y de eso el gobierno ha estado consciente, y de ahí es que se ha desprendido a decir que procurará complementar con importaciones la carencia o la carestía de muchos de esos artículos de primera necesidad, que ese es un elemento extremadamente perturbador. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted quiera complementar con las importaciones, entonces mate el estímulo del productor nacional, que luego dirá, no, pero espérate, yo no hago nada con ponerme a sembrar este producto, y luego cuando yo lo voy a sacar al mercado, entonces el Estado me trae una importación y me deprime los precios y yo no puedo sostenerme. Eso es correcto, y uno dice en el buen sentido de la palabra que se debe ser solidario
con el productor nacional, pero tampoco podemos dejar que se ahogue la población, porque una persona quiera ganarse una cantidad de dinero desmedida. ¿Qué es lo que solicitamos? Por eso, un equilibrio entre los productores agrícolas y las alzas de esos productos, que si bien es cierto que se han incrementado de manera desmedida muchos de esos insumos, no menos cierto es que ya cada vez que nosotros realizamos cualquier tipo de comercio o de actuación, queremos en 2 días obtener una cantidad de dinero para exhibir una opulencia que no se corresponde entre el espacio de las negociaciones y el trabajo que estamos realizando. Todo de eso debe de ir de manera mancomunada. ¿Qué pudiera hacer el Estado? Tratar de romper con esa cadena de intermediación. Por ejemplo, esa persona que produce cebolla, en vez de traerle una importación que ellos tengan que botar su cebolla, el Estado Dominicano puede decirle, mira, véndenos esos productos directamente a nosotros. Vamos a colocarlo a través del INESPRE, vamos a colocarlo en el mercado nacional, a venderle a los dueños de los supermercados, porque cuando el Estado hace eso, entonces tiene la calidad moral para que los organismos que tienen que ver con el control de precios hagan un trabajo fecundo y le digan, no, mira, nosotros te vendemos como Estado a tal cantidad y los márgenes de ganancia que se deben de obtener de manera lícita en un comercio está, por ejemplo, en esos sectores de clase alta entre un 30 a un 35, en lo bajo un 20%, un 15, un 10%, y poder establecer sanciones a quienes no cumplan con multa alta para lograr el equilibrio, para lograr la convivencia pacífica que un Estado que es el Pater Family debe de garantizarle a la población. Miren, yo recuerdo una ocasión en donde los comerciantes, estimulados por un sector político, quisieron aumentar de manera desproporcionada el precio de los artículos de primera necesidad en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Y la gente protestaba, y en una ocasión dijo el doctor Balaguer, yo no sé qué es lo que pasa, porque últimamente yo veo cómo se han exacerbado los ánimos, y la verdad es que en cuanto al aspecto gubernamental, nosotros no hemos hecho nada para que los artículos de primera necesidad se estén vendiendo a esos niveles, porque nosotros seguimos comprando en el campo, vendemos a través de INESPA y tenemos los mercados populares. Entonces eso no se corresponde. Efectivamente, el doctor Balaguer se dio cuenta que había una jornada especulativa cuyo fundamento estaba en provocar en desestabilizar el gobierno. Y unas horas antes de que se hiciera la huelga, ese Mayimbe de la política dijo, miren, yo estoy de acuerdo
con la protesta que tiene el pueblo por el alza de los salarios. Y se está hablando y planificado una huelga de esa desestabilizadora, de esa tumba gobierno. Y déjenme decirle que mis manos tiemblan, no por el miedo, sino por la edad. Pero yo sé cuál es el propósito que tienen muchos de los comerciantes, a quienes le aconsejo que contraten compañía de guachimanes para que cuiden sus inversiones, porque yo le aseguro a usted que en medio de esta ola especulativa no voy a lanzar un solo militar a la calle y ni siquiera un policía con una macana para defenderlo. Así que contraten guachimanes. La suerte que ese discurso lo presentó a prima tarde, como quien dice, como a eso de las 6 de la tarde, tempranito, porque todo lo de él estuvo bien maquinado, porque las pretensiones que tenía es que ese mensaje le llegara a los comerciantes, y en efecto, si no me infiel la memoria, creo que era Abigail Soto, el presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas, e inmediatamente se hizo una reunión de emergencia y prometieron una rebaja sustancial en los precios de los artículos de primera necesidad. El doctor Balaguer incluso dijo, mire, en todo comercio deberá estar a la vista del público una relación de los artículos de primera necesidad que el dominicano de manera cotidiana utiliza. Puso el arroz, la habichuela, el aceite, los panes, los huevos, la carne, y fijó y dijo, miren, debajo ahí hay un número de teléfono. Cualquier comerciante que venda por debajo de esos precios, ustedes llaman a tal departamento para que venga un inspector de esos de precios y se les sancionará el negocio. Miren, santo remedio, se desactivó la huelga y los comerciantes tuvieron que ajustar los precios. Ustedes no escucharon unos rumores con una ola especulativa que el pan a partir de tal día va a estar al doble de su valor, lo que ya ha sido desmentido. No hay necesidad para duplicar el valor que tiene el pan. No hay necesidad para eso. Por eso es que yo siempre he creído que el presidente Luis Abinader, que todavía está casi saliendo de la luna de miel que tiene con el pueblo dominicano, debe de aprovechar y hacer cuanto antes una reforma en el país, y debe poner las manos duras para que los comerciantes no estén especulando a su antojo durante su gobierno, porque si deja pasar todo este tiempo sin hacer la reforma fiscal, cuando siga el Ministerio Público, que de manera independiente está haciendo su trabajo con las labores de inteligencia y de sometimiento que está haciendo, pudiera ser, señores,
pudiera ser que cuando llegue un tiempo determinado, dicha reforma genere trastorno muy profundo en la sociedad dominicana. Y escuchaba a alguien decir, eso es una amenaza tonta de parte del Estado dominicano para presionar a los productores, porque no hay forma de que los artículos de primera necesidad que el gobierno compra con dólares y trae al país puedan tener precio más barato que lo que se producen en el mercado nacional. Y a quienes piensan así, yo les digo que están equivocados. Porque sí se puede. Y quienes opinan lo contrario, que le pregunten a los productores de leche, porque tienen dentro de su competencia una leche que viene de Costa Rica, que tiene que pagar varios impuestos, flete y todo lo que hay que hacer para colocarla de Costa Rica aquí, que tiene tan buena calidad como la que nosotros producimos aquí, y los precios son más baratos que la que vendemos aquí. Entonces, sí se puede, pero no se debe, porque no debemos castrar la producción local, pero tampoco podemos permitir que comerciantes agiotistas ahoguen a una población entera. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Ministerio Público dice tener prueba de la Operación 13 y por ello se conoció una medida de coerción en la cual se envió una parte a prisión domiciliaria, otra a prisión preventiva, y eso es una muestra clara de que realmente hay una justicia independiente que está obrando en el país. Hoy, inclusive, ya cambiando de tema, o dentro de ese mismo tema, pudiéramos decir que Teófilo Kiko Tabarro, que estaba de manera interina ocupando el cargo de Dicen en la Lotería Nacional, ya oficialmente va a ser el nuevo director. Y la verdad es que muchos sectores se han estado preguntando, incluyendo el administrador que a partir de hoy asume ya de manera oficial la titularidad de la Lotería Nacional, decía que cuál era el sentido que tenía la Lotería Nacional, porque en esos sorteos que se hacen, el Estado Dominicano hace cierta inversión de dinero, y lo único que hace es, con toda esa indumentaria y el dinero que tiene que aportar, es cantar los números para que los banqueros, que ahora son los dueños del negocio, lo que venden los números, se hagan de más dinero. Porque anteriormente se entendía que había una lógica para la permanencia de la Lotería Nacional. Usted diría, bueno, porque el padre Villini la concibió con el objetivo de realizar bienes sociales, porque hay una proporcionalidad donde son 3 números los que salen versus 97 que se esperan.
Entonces usted dice, dentro de ese esquema, donde hay un gusto preferencial de toda una población que está cubierta, la jugada de 100, entonces usted le va a pagar 3, hay un margen de beneficio que queda ahí en favor del banquero, que era para destinarse para la creación de obras sociales, pero ya ahora no. Ya ahora ese margen que se lo gana es un banquero independiente. Usted va y solicita un permiso al Ministerio de Hacienda, lo compra, usted dice, mire, yo pago mis impuestos y yo quiero instalar una banca de lotería, y usted lo instala ahí. Y usted se arriesga, usted dice, no, yo le voy a aguantar para pagar 3, pero voy a tener 97 a mi favor. Entonces, dentro de ese negocio, hay una ganancia para el banquero. El que nunca gana es el jugador. Por eso que ustedes ven la gran diferencia de cómo viven los banqueros y cómo viven los jugadores. Entonces, bajo esa lógica uno dice, ¿cuál es el papel de la Lotería Nacional? Encontrarse con escándalos como este, encontrándose con el pago de nóminas altas. Por eso, seriamente se está madurando la idea de saber si se procederá con el caso de la lotería o no. Otro caso, otro escándalo en el día de hoy es el sometimiento que se hizo en contra de aquellas personas acusadas de cometer fraude en las EDE. Entonces, ahí hay un problema serio, porque entre ellos se encuentra también Rubén Bichara, Alexis Medina y unas tantas personas más. Son alrededor de 15 personas que en el día de hoy, esta tarde, la información todavía está incierta. Esa querella fue depositada por el señor Andrés Astacio, donde se habla de un fraude de más de 20.000 millones de pesos. Todavía esa noticia, todavía, ese proceso está en pie y se ha estado conversando de eso. Wilson Camacho, Jenny Berenice en estos momentos han estado recibiendo la denuncia y supuestamente hay pruebas contundentes que pudieran comprometer la responsabilidad de varias personas. Dentro de todas esas informaciones que son para mí tristes, vamos por lo menos a darle una refrescante, y es que en el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, será transmitido los premios soberanos, donde se va a reconocer la labor de nuestros artistas, así como de otros extranjeros, por el trabajo que durante todo el año han venido desarrollando y durante toda su vida. Han comenzado las especulaciones sobre quién pudiera ganarse el premio soberano. Una de las personas que se encuentra por el carril de adentro es Jochi Santos, que sin lugar a dudas Jochi ha hecho un trabajo formidable y tiene todo el mérito para ganar la distinción. Pero también se habla de otra persona, de Ana Cristina Camilo. Si ustedes me preguntan a mí, me ponen a sudar la gota gorda, porque ambas personas tienen el mérito. Pero si dependiera de mí, yo escogiera
a María Cristina Camilo, porque se trata de una persona que ya tiene unos 103 años y todavía conserva como esa idea tan lúcida. Todo el tiempo ha estado en los medios de comunicación trabajando, imagínense. Todos, cuando tuvimos uso de conciencia, hemos venido escuchando a María Cristina Camilo desde que uno ha tenido uso de conciencia, porque ella estuvo una vez en un programa radiofónico, Felipa y Macario, y luego también estuvo en el show del mediodía y se ha mantenido todavía en la televisión. Era también de la locutora de la Lotería Nacional, y yo pienso que eso es una satisfacción que quiere todo artista obtener, el gran soberano. Y ya con la edad de 103 años, hay que aprovecharla viva para entregarle ese galardón y que al momento de su partida, ella se vaya con esa gloria. Si uno se pone a juzgar por la edad, yo pienso que Jochi Santos, que merece también esa distinción, que nadie puede regatearle nada, lo único que estaría sacrificando es un poquito de tiempo, un año más, y Jochi, en apariencia, le queda mucha vida. Por eso es que yo me declino por María Cristina Camilo, pero de mí no depende escoger o no, como tampoco depende continuar hablando con ustedes porque ya mi hora acabó. Así que mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio. Yo te escucho. Así que bye bye.